came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros. No sé qué tiempo sea cuando estén sintonizando el día de hoy, pero yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos muy felices y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, ¿hay campañas, hermanos, o no? No, muy pronto. Muy bien. No, señor. Bueno, estamos aquí bateando en ceros. ¿Qué está pasando por acá? No hasta en marzo. Hasta marzo. John. Nada tampoco. Bueno, pues. Va a tener que aguantarnos. Ay, ya temí esa respuesta. Bueno, pero el Señor, espero que nos dé paciencia. Ay, que nos apoye en este tiempo de prueba, ¿verdad? Pero estamos felices de estar con ustedes el día de hoy, sinceramente. Y alabado Dios por lo que Él está haciendo, dándole la gloria y la alabanza al Señor siempre. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Sí. Excelente, Dave. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Algo que cumplió el tiempo designado por Dios que debería transcurrir antes de que el Hijo de Dios viniera. Permíteme detenerme aquí un momento. Yo creo, con todo mi corazón, yo lo creo, que este tiempo de la cruz de Cristo es la plenitud del tiempo que Dios ha ordenado que se le dé a la iglesia. Yo lo creo. Pudiera estar equivocado, pero no creo que lo esté. Y bueno, es tiempo. Mire, cuando el Señor hace algo así y, y es ignorado, el resultado final jamás es bueno. Y cuando Él está hablando aquí del Señor Jesucristo, el cumplimiento del tiempo vino cuando Cristo nació, vino, entró al mundo como el Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Y para traer el nuevo pacto, eso realmente es lo que Él está tratando aquí, porque de lo que estamos hablando nosotros es 2000 años después con respecto a la cruz de Cristo. Pero yo firmemente creo, damas y caballeros, que este es el cumplimiento del tiempo para el mensaje de la cruz. Y eso hace imperativo que escuchen lo que estamos diciendo y que acepten lo que se está diciendo y que Dios nos ayude a decirlo correcta y correctamente, porque es algo muy importantísimo. Yo creo que el Señor está posicionando el mensaje de la cruz para que la iglesia esté lista para el arrebatamiento. Y, mire, yo no sé cuál día va a ser el arrebatamiento, no tengo ni idea, pero, y bueno, la escritura tampoco nos lo dice, pero sí creo que lo que está sucediendo hoy es la preparación para ese tiempo. Yo no creo que el Señor va a volver tras una iglesia enferma, débil, una iglesia que haya perdido su camino, su dirección, no lo creo. Creo que esta es la manera de Dios de preparar a la iglesia, de prepararlos a ustedes, todos ustedes que han luchado para tratar de vivir una vida victoriosa y no lo han podido hacer. Este es el camino por el cual se hace, por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y Él se dio a sí mismo como sacrificio. Es llamada la obra consumada. Padre, consumado es, dijo Él, y lo terminó todo, queriendo decir que todo estaba ya listo. El nuevo pacto podía ya llegar y ha llegado ya desde entonces, desde hace 2000 años o más. Pero quiero ser honesto con ustedes, yo no creo que muchos pudieran aprovecharlo si es que no entienden el mensaje de la cruz. Hermanos, les hago la pregunta a ustedes. ¿Estoy yo exagerando demasiado o no?
Yo creo que la revelación de Dios siempre ha sido progresiva y siempre ha edificado hacia algo. Este versículo vino el cumplimiento del tiempo. Lo que no dice es cómo Dios preparó la tierra para la venida de Cristo, 4000 años en preparación. En todo evento principal que Dios quiere hacer y todo evento principal que tiene que venir al mundo, siempre es seguido con la obra que lo prepara para eso. Y yo siento como usted que el mensaje de la cruz va a ser instrumental para la iglesia en los últimos días. Creo que sí, creo que está preparando a la iglesia para lo que el Señor va a hacer. Sí. Acordémonos también que cuando el mensaje de la cruz se proclama, pero no solamente proclamado, sino que aceptado, entonces el propósito del Señor son muy importantes para la iglesia. El amor de Dios es importante para la iglesia, el amor para la gente, el amor para las almas es importante para la iglesia como resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces todo esto señala al potencial de evangelismo masivo, ganar almas, la fortaleza de la iglesia en los últimos días. Si es que tengo la razón, es imperativo, importantísimo que todos lo escuchen, especialmente los predicadores, Sí, especialmente los ministros del Evangelio. ¿cómo escucharán sin un pecador? Otra idea de todo esto es la implicación profética. El Señor dijo que venía por una iglesia sin mancha, sin arruga. Lo único que puede Así limpiar y es. crear una iglesia limpia es el mensaje de la cruz. Así que es una preparación para la venida del Señor. Y al fijarnos en la profecía del mundo, vemos lo que sucede en el mundo. Sé que la mayoría no lo ve, pero la importancia de cómo el mundo está siendo posicionado por Dios para estos últimos días, esto es un tiempo esencial. Yo sé que antes de mudarnos para acá en el año 1998, hace muchos años, el Señor trató conmigo en ese entonces con respecto al mensaje. Por supuesto, yo lo aprendí a través de sus comentarios y escuchaba desde lejos. Solamente habían dos estaciones radiales y no podía recibir la enseñanza diaria que recibimos hoy. Pero el Señor puso en mi corazón que la cruz sería la línea divisoria entre la iglesia verdadera y la falsa. Y eso hizo eco en mi ser. Repite eso, John. Bueno, el mensaje de la cruz sería la línea divisoria entre la verdadera iglesia y la iglesia falsa. Creo eso. Y la razón por qué es, bueno, porque expone cualquier error, revela cualquier fechoría. Y no queremos decir que la gente va a ser descartada, sino queremos traerlos al Señor. No queremos ahuyentarlos, pero tristemente sí revela eso y causará que una persona tome la decisión. Voy a seguir y recibir el mensaje e irme por la dirección en la cual el Señor se está moviendo, porque este es un mensaje apostólico. No puede ser ignorado. Ignorarlo es rechazarlo. En eso terminamos. Especialmente, Sí. y estoy hablando de aquellos que sí escuchan el mensaje. Obviamente hay muchos que aún tienen que escucharlo, pero aquellos que lo escuchan tienen que tomar una decisión. Si están en contra del mensaje, miren, esta es mi opinión, tal vez esté equivocado, pero van a encontrarse en peligro espiritual en un tiempo futuro si no lo reciben. Bueno, yo creo que es el cumplimiento del tiempo que Dios ha ordenado. Así Se es. le ha dado a la iglesia en este momento. Y depende de la iglesia rechazarlo o aceptarlo. Piensen en el tiempo de Jesús cuando él nació, por supuesto, y nació de mujer, nació como todos los demás, no fue concebido como todos los demás, afortunadamente. Pero la idea de Roma, la paz que ellos traían, el sistema de las carreteras, sistema de comunicación de entonces, nunca había estado tan bien como en el tiempo de Roma. Pensemos el día de hoy en las comunicaciones y las fuentes que tenemos. No estaban disponibles hace 20 o 30 años. Correcto. Cuando usted estaba evangelizando en los 80, no tenía las capacidades de distribución que tenemos el día de hoy. Aún siguen avanzando con los satélites y se Se podía, podía pero hacer, muy pero bien difícil difícil. y tal vez muy caro. Y la infraestructura se necesitaba. Hoy con los satélites y países del tercer mundo que no tienen televisión como nosotros en el resto del mundo, ahora pueden recibir el mensaje de la cruz y pueden recibir las enseñanzas. Cuando uno se da cuenta que este programa ahora mismo, lo que John está a punto de, o acaba de decir, perdón, y lo que los hermanos también sale a todo el mundo. Y um, bueno, esa es la razón por qué aceptamos. Todo esto está abierto en cualquier momento, en cualquier país del mundo.
No recibimos dinero de nadie, de vez en cuando recibimos una pequeña ofrenda de esos países, pero lo hacemos porque creemos primeramente que es lo que el Señor quiere que se haga. Correcto. Y en segundo lugar, que ellos necesitan tener la oportunidad de escuchar. Así es. Más que eso, deben tener la oportunidad de escuchar. Y, y bueno, la gente dice, bueno, ¿para qué quiere estar usted allá transmitiendo en Zimbabue? ¿Para qué? No sé. Bueno, por este propósito, que este mensaje llegue a ellos. Creo que el Señor me dijo que donde quiera que la señal esté, su espíritu llegará con él, Así es. con ella, perdón. Yo le doy gracias a Dios por el correo que recibimos. No recibimos mucho, pero lo que sí recibimos. Cuando algunas de las personas que nos dicen, esto es un sistema de vida, de Así es. apoyo, un salvavidas para nosotros. Y estamos tan bendecidos que llega a nuestra vida. Aún países musulmanes, algunos de ellos nos dicen, no llamen nuestro nombre porque si se enteran que estamos viendo nos matan. Y piensen en eso. Pero yo creo que ese cumplimiento del tiempo ha llegado. Ha llegado. Y yo creo que ha llegado en un momento oportuno. Usted tal vez dice, bueno, la iglesia está en malas condiciones. Eso es cierto, lo admito. Pero ese es el tiempo para hacerlo. Una iglesia gloriosa. Jesús dijo, yo edificaré mi Y iglesia. las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No estaba hablando de el sistema de mercadeo del hombre, él estaba hablando de un mover del Espíritu Santo sobre el Evangelio de Jesucristo. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra él. Tratarán. Esto es lo único que puede soportar el ataque del enemigo y ser victorioso. Vean otro factor que creo que es hermoso cuánto el Señor nos ama, especialmente a las denominaciones, y estoy hablando de denominaciones pentecostales que tocaron a este mundo con el mensaje misionero de Jesucristo a través de todo el mundo y un trabajo misionero trayendo salvación, asistiendo en la obra de Dios de una manera poderosa, como el Señor abrió esta puerta y usted no tenía planes en cuanto a cómo esta transmisión sucedería y la transmisión se le estaba presentando a usted por lotería y por otros medios, así que usted no tenía idea de lo que estaría disponible para comprar estas estaciones radiales. Y el Señor presentó todo esto Así en es. las ciudades de las No denominaciones principales. planificamos eso. Así es como el Señor obra, como Él lo vio. Y estas eran estaciones radiales que comenzaron a transmitir. La gente tal vez piensa que lo planificamos y no es así. No había manera de planificar algo así. Es cuando una estación está disponible para que se pueda comprar. Allí es cuando nosotros entrábamos, y negociábamos, pero no teníamos nada que ver con que esta estación Amén. estuviese a la El venta. Señor sí lo sabía. Pero estás en lo cierto y está ahí el Así día de hoy. es. Están allí el día de hoy y este tiempo, yo creo que es un tiempo de lo que se está haciendo, es un tiempo que Dios ha ordenado, tiempo cumplido, que Dios ha ordenado y Dios nos ayude a ser fiel, a hacer lo que Él quiere, Amén. ¿no? Léelo una vez más, por favor, Dave, el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Lo que completó el tiempo designado por Dios que debería de transcurrir antes de que viniese el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Fue Dios quien actuó. La ley requería que el hombre actuase. Esta exigencia demostraba la impotencia del hombre. El Hijo de Dios no requiere nada del hombre aparte de su confianza. Hecho de mujer, Se refiere a la encarnación, Dios hecho hombre. hecho bajo la ley. Se refiere a la ley mosaica. Jesús está sujeto a la economía judía, la que tenía que ser así, tenía que ser, es decir, se iba a redimir a la humanidad caída. En otras palabras, él tenía o tuvo que guardar la ley perfectamente, lo que ningún otro ser humano había hecho, pero él lo hizo así. Quiero compartir algo que encuentro fascinante. Josh y yo estábamos fuera ministrando y estaba tratando con Amalek y no lo presenté en el mensaje, lo que estoy a punto de decir, pero
de las 613 misbas o mandamientos del Antiguo Testamento, los últimos tres que reconocían los judíos fueron estas: que recordaran lo que Amalek les hizo a ellos y que siempre mantuvieran en su memoria como parte de eso. Y lo tercero era que sería una guerra eterna de generación tras generación. Amalek es un tipo de la carne y es interesante cómo en esos 613 mandamientos ellos debían recordar, jamás olvidar y continuar peleando a Amalek. Y es lo que el Señor dijo: los pelearán con Amalek desde generación hasta generación. Así es, así También es. querían destruir las 7 naciones cananeas de la tierra y debían continuar recordando eso para que si hubiera algún tipo de semejanza de rastros, tenían la comisión de destruirlos a través de toda la historia. Espiritualmente hablando, Jesucristo se encargó de Amalek, tipo de nuestra carne, y Así destruyó es. todo en la cruz para que podamos caminar en victoria sobre la carne. Por eso es, cuando aprendemos las enseñanzas que vienen del Antiguo Testamento, son muy preciosas para Ujú. nosotros si es que entendemos la aplicación espiritual en ese nuevo pacto. Pero el Señor Jesús vino en ese tiempo específico designado por Dios. No fue una casualidad, sino que fue exactamente el tiempo que Dios ordenó, ¿no? Permítame decir algo en cuanto a al tiempo del Señor. Es interesante que si nos regresamos al tiempo de Génesis, leemos los primeros 4 libros: creación, Adán y Eva, la caída y después Caín y Abel en los primeros 4 capítulos. De ahí hasta el capítulo 6 son más de 1500 años, 1600 años, todos separados por un capítulo, capítulo 5. Si leemos el capítulo 5, de hecho, no hay nada significativo aparte de la genealogía. Y ese es el único contenido que tenemos ahí. Pero ahí leemos de Matusalén, el hombre más anciano de la historia. Su nombre literalmente significa su muerte enviará o traerá, producirá. Ahí el hombre más anciano se convirtió en un reloj para el juicio de Dios. Y cuando él murió, hubo un diluvio. Fijándonos en la paciencia de Dios, muchas veces creo que vemos por qué se requirió de 4000 años para que viniera Cristo. ¿Por qué no redimió a la humanidad antes? Como se mencionó antes, las carreteras, el camino romano, todo lo que estaba sucediendo en ese entonces, Dios tiene una paciencia para esperar el tiempo correcto y es mucho mayor de lo que nosotros podamos llegar a comprender. Muchas veces en nuestras vidas esto se aplica a nosotros hoy. ¿Cuántas veces queremos apresurar el plan de Dios en nuestra vida o apresurar las cosas? Y tenemos que ser pacientes y confiar que el tiempo de Dios es perfecto. Este capítulo 5 de Génesis, cuando lo estudiamos, es un capítulo extremadamente importante. Nos muestra cuánto tiempo tomó, 1000 años realmente, y en el tiempo que tomó para que el hombre fuese destruido. Dios nunca quiso que el hombre muriese. Esa Sí, no fue la intención de Dios. Vino como resultado del pecado, pero el hombre fue tan maravillosamente hecho y creado que realmente tomó unos 1000 años hasta que esto sucede. Y vemos que el hombre va decayendo conforme pasa el tiempo, porque Noé tuvo la edad que tuvo, en el capítulo 5 lo menciona. Y cuando vamos descendiendo a Metusalén, como mencionaste, pero disminuye hasta aproximadamente 70 años de edad. En todo el mundo es lo que vemos hoy en día. Esa es la expansión del tiempo. Hay algunos que viven más, ¿no? Obviamente, y anticipamos el tiempo cuando en la edad del reino ya no haya muerte, por lo menos como vemos la muerte hoy día. No habrá más enfermedad, no habrá más, no habrá más ataúdes o cementerios, no serán necesarios los hospitales tampoco. Pero realmente tomó ese tiempo para que el hombre decayese, aunque su cuerpo había sido hecho de polvo, y eso es un hecho, ¿no? Pero él no podía vencer eso. El pecado es lo que destruyó la situación del hombre. Muy bien, el cumplimiento del tiempo. Yo creo con todo mi corazón que lo que estábamos diciendo tiempo atrás, yo creo que este es el tiempo de Dios, el mensaje de la cruz. Y yo quiero aclarar esto porque Pablo está hablando de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo.
pero no me parece que cometo una injusticia al texto por lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo estoy en lo correcto, entonces este mensaje es extremadamente importante, es muy importante. Dios, ayúdanos a llevarlo al mundo como debemos, ayudarnos a, a llevarlo a la profundidad de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer como Él quiera en este tiempo. Porque realmente yo no creo que el Señor va a volver o va a venir a buscar una iglesia desposeída, una iglesia enferma, porque Él me dijo unos 25 años atrás, mi iglesia está enferma, toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas y no hay medicamento que pueda sanarlo. Así que la única cura para ello es la cruz. Así No es, hay sí. otra. Es la cruz de Jesucristo. Gloria a Dios. Dios no me envió a bautizar, dijo el gran apóstol, sino a predicar el Evangelio. Y luego también nos dice que es el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Nosotros no debemos hacer la cruz inefectiva tomando otras direcciones. Alguien pregunta, pero es que lo que usted dice, ya yo lo he escuchado. Bueno, usted lo está practicando. Si lo ha escuchado ya anteriormente y hemos dicho lo mismo una y otra vez, pero lo está practicando usted, esto es tan importante que usted entienda la palabra, que usted entienda el mensaje, que usted lo comprenda y y que, y que lo practique. La repetitividad es la mejor manera de entender algo y retenerlo. Así que este cumplimiento de tiempo sí tiene que ver con Cristo, claro, totalmente, pero también tuvo que ver, creo, con el mensaje de la cruz para esta hora en la que vivimos. Lo que esto hace, hermano Swagger, mire, cuando Jesús vino, Él vino para morir en el Calvario. Esa fue la razón por la que Él vino. Repite eso, por favor, porque eso es una verdad, una realidad. La razón por la que vino Cristo, por la que Él fue enviado como fue enviado, era para que pudiera cumplir y hacer lo que tenía que hacer en el Calvario. Esa era la razón. Los milagros que Él hizo fueron fenomenales. La Escritura nos dice que si tratáramos de llenar todos los libros del mundo, no pudieran contener todos los milagros que Cristo obró. Todo lo que Él hizo Así fue es. increíble. Pero cumplir la ley hasta la última tilde y diciendo en el Calvario consumado es, pagando el precio y la pena del pecado. Esa es la razón por la que Él vino. Y yo no creo que usted está haciéndole violación a la Escritura en lo absoluto porque ambas aplicaciones, la aplicación en el texto y lo que usted está diciendo también, ambas nos hablan de la venida de Cristo. Ahora, Él vino la primera vez para hacer lo que hizo y eso fue morir en el Calvario. Pero Él va a volver otra vez. Y yo creo personalmente que eso va a ser pronto. Todo esto nos habla del tiempo. Y el Señor, sus caminos son constantes. No lo vemos a Él. Podemos ver al Señor obrando similarmente todos a través de la palabra de Dios. Pero lo que yo sé es que antes de que Cristo viniera, hubo uno llamado Juan el Bautista. Y él fue levantado, él fue usado para hacer esa voz en el desierto, como diría Isaías. Y su clamor fue, arrepentíos y preparad el camino del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Avanzar con el Enderezar su Señor. senda, sí. Nuestro mensaje, hermano Suagre, es absolutamente el mismo. Es el mismo. Nosotros estamos clamándole al mundo, sea al mundo que no lo conoce o a la iglesia en general, que tal vez tiene semejanza de conocimiento, lo que sea, pero estamos clamando que el día de hoy deben arrepentirse, arrepentirse de pecado, arrepentirse de sus malas direcciones, falsas doctrinas, de Así todo es. que no sea el mensaje de la cruz y que regresen a esto porque el Señor va a volver pronto. Y yo siempre, miren, esto me intriga. El tiempo que Dios escogió para enviar a Cristo en cuanto a la condición de Israel y la posición, hablamos de que ellos estaban bajo el gobierno y la atadura romana. Muy intrigante. Pero también cuando nos fijamos en ellos religiosamente, Israel era extremadamente religioso. Queremos hablar de la definición de la religiosidad. Ellos eran, pero al mismo tiempo el pueblo era muy secular y se había alejado tanto de la ley que ellos ahora estaban
en una mentalidad de buscando liberación de Roma. Querían ellos mantener las ordenanzas que se habían presentado por el liderazgo religioso, pero su mente y su enfoque estaba en todos lados. Pero ellos sabían, Josh, que este era el tiempo para que viniese el Mesías. Pero sí, ellos estaban buscando a un Mesías que pudiera liberarlos de la atadura romana. Esa era. Pero el factor es que ellos entendían eso. Sé que creían que un Mesías venía, pero no creo que entendían completamente qué era lo que Cristo haría cuando Él viniera. No, 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 estás en lo cierto, pero estoy hablando del marco del tiempo. Correcto. Ellos sabían que este era el tiempo para que él llegase, así que no tenían excusas, aunque ellos lo entendieron completamente No mal. había excusa, correcto. El liderazgo religioso, sin duda alguna, debían haber ellos sabido. Si se leen los profetas del Antiguo Testamento, no hay duda alguna. Ahí está la información. Pero cuando nos fijamos en el ambiente y en el sistema político, cuando nos fijamos en el sistema religioso de entonces, es muy intrigante cómo las cosas están muy cerca de cómo estamos el día de hoy. Honestamente, si nos fijamos en que el pueblo de Dios está muy distraído, el pueblo el día de hoy está buscando un evangelio que cumple con los problemas sociales, tal como aquellos buscaban un Mesías que tratara con sus problemas sociales de entonces. Eso es lo que la iglesia está buscando el día de hoy. Está enfocada en encontrar una persona que quepa dentro de las necesidades de la población del mundo. Pero yo creo que el Señor, como usted dijo, ha levantado este mensaje para un tiempo como hoy, para un tiempo como este. Aparte o fuera de este mensaje, y la mayoría de las predicadores que lo predican salen de este ministerio, o ustedes, o como Lauren lo dijo, me parece que el día de ayer, en la situación de la reconstrucción, Sí. ellos han empezado a predicarlo y gracias a Dios por ello. Pero la iglesia en su totalidad no está predicando el evangelio. Sí, correcto, pero no, y mire, usted lo ha dicho, el cumplimiento del tiempo. Es un tiempo que Dios ha ordenado para que se cumpla y llegue. Pero él lo dijo. Él dijo que la palabra que yo hablo, cuando yo la envío, Una gran realidad. no solamente es vida, pero va a prosperar y va a hacer lo que yo la envío para hacer. Yo no creo que podemos llegar a comprender completamente el impacto que el mensaje ha tenido. No lo podemos ver. Sentados aquí no lo podemos ver. No tenemos ni Una idea. gran realidad. Pero la profundidad, la fuerza de la verdad, ayudada por el Espíritu Santo para que entre a la vida y corazón de la gente, creo que, mire, vamos a tener que esperar hasta que lleguemos a casa para verlo. Pero cuando lo veamos, vamos a estar sorprendidísimos de cuán lejos este mensaje viajó. Nosotros no vemos todo lo que quisiéramos, pero hay muchos más de lo que sabemos. Mucho más de 7,000 que no han doblado rodilla a Baal, con un Así empuje en es. la dirección adecuada y correcta. Mire, todo es tiempo, ¿verdad? Todo tiene que ver con el tiempo. Mm. Cuando escuchemos, no solamente lo que escuchemos, pero cuando escuchemos. Y una vez más regresamos al tiempo del Señor. Así que creo que es algo mucho más, que abarca mucho más del impacto que podemos ver nosotros. El impacto en cuanto a cómo está tocando el corazón de la gente que predica el Evangelio y está cambiando. Somos cambiados por lo que escuchamos. Cuando entramos en contacto con información, esa información nos cambia para siempre. No podemos decir que esto va a ser para todos, pero lamentablemente, miren, yo creo con todo mi corazón que no solo es el cumplimiento del tiempo, pero también es de mucho más impacto que la iglesia y la gente que nosotros conocemos. Veamos lo que sucedió con Jesús. Empezamos con 12 discípulos, los 70, los 120, y luego Pablo, el impacto que eso tuvo en el mundo de aquel tiempo fue algo tremendo. Sí, y recordemos que vivimos en la edad del Espíritu, lo cual significa que desde el día del Pentecostés en adelante, no solamente porque Él nos bautiza con el Espíritu Santo, pero la entrada del Espíritu Santo en sus capacidades como supervisor de todo el mundo hizo que el evangelismo masivo fuese un potencial. Ujú. Jesús le predicó a la misma gente que Pedro. Pedro vio 3,000 salvos. ¿Por qué fue eso? Porque la edad del Espíritu había comenzado. Entonces, la edad del Espíritu nos dice que el Espíritu Santo está allá afuera
Mm. de una manera y en una medida, una vez más, por la cruz. Aquí tenemos a un hombre que había negado a Cristo unos cuantos días antes o atrás, y Dios usó para traer a 3,000 bajo un mensaje al reino de Dios, y luego miles más después de eso. Exactamente, y creo que a veces no consideramos la edad del Espíritu, en lo que ahora estamos. Jesucristo dijo, mayores obras que estas harás. Harán, Eso sí. no es solo por causa de la unción en un hombre nada más, sino por causa de la entrada del Espíritu Santo en su nuevo papel, por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Así que cuando la verdad se presenta, puede tener un impacto mucho mayor, aún más grande que cuando Jesús caminó sobre la tierra, por causa de su muerte, sepultura y resurrección, y por haber enviado al Espíritu Santo, y no solo porque la gente es bautizada con el Espíritu Santo, sino por la presencia del Espíritu en esta edad, en este siglo, dividiendo, dándole la verdad a la gente que lo escucha. Bueno, cuando Jesús dijo, mayores obras harán, porque yo voy al Padre, él no estaba refiriéndose a que iban a ser mayor en calidad. No, no se podría tener algo mayor que ello. Bueno, tal vez podemos hablar de eso. Am, Jesús no podía ver a la gente nacida de nuevo en su ministerio. No fue hasta después de su muerte, sepultura y resurrección que la experiencia del nacer de nuevo se convirtió en un lugar común para el creyente. Entonces, El mayor milagro que él tuvo al alcanzar a personas, principalmente creo que 10 o correcto, 15 sí. mil, y esto llega ahora a todo el mundo. Sí, pero lo que estaba diciendo es que la experiencia del nacer de nuevo, la regeneración, el hombre, la nueva criatura, la presencia del Espíritu Santo, no estaba disponible cuando Cristo predicó, pero sí estuvo disponible por lo que él hizo a través de sus discípulos. Y eso es una obra mayor cuantitativamente en la vida de la gente. Lo fue por causa de Cristo y fue por causa de lo que él hizo. Así que esas obras no solo pueden extenderse mucho más allá, pero ahora son de más impacto en el cuerpo de Cristo, todo por lo que Cristo hizo. Muy bien, muy bien. Y yo creo que el Espíritu Santo va a hacer aún cosas Sí, sí, mayores. señor, claro que Yo sí. creo Sí, eso. Y yo creo que vamos a verlo, damas y caballeros. Yo creo que usted lo va a ver. Alabado Dios. Muy bien. El vino, versículo 5. para que redimiese los que estaban bajo la ley. En efecto, toda la humanidad está bajo la ley de Dios, lo que el hombre, debido a su condición caída, no podía guardar. Pero Jesús vino y nos redimió al guardar la ley perfectamente, y sobre todo cumpliendo el castigo en la cruz, que fue la muerte, A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. para que pudiéramos ser los hijos de Dios por adopción, lo que se lleva a cabo con la fe en Cristo y la cruz. La cruz hizo posible que nosotros pudiésemos ser adoptados en la familia de Dios. Exactamente. Maravilloso, qué gran privilegio. Gloria a nuestro Dios. Y es la razón por la cual hablamos de la cruz. Eso no podía suceder antes de la cruz. Correcto. Y si pudiéramos regresarnos a la primera parte del Claro, versículo 5, claro. para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, sus notas son perfectas en esto en cuanto a lo que me concierne, pero solo quería enfatizar que la gente que era responsable ante la ley era toda la raza humana. Pablo está escribiéndole en general a la iglesia gentil, no le está escribiendo a una iglesia o contingencia judía, nada más. Así que no solo eran los judíos que estaban bajo la osmosis de la ley de Dios, ellos conocían la ley, estaban familiarizados con la ley, pero toda persona no salva, aún hasta este momento, va a ser juzgada por la ley escrita que fue dada porque Claro, no son claro. libres de ella. Sí. Pero lo que Cristo hizo, redimió al hombre de estar bajo la maldición de la ley. Nosotros fuimos redimidos, judíos y gentiles, de la necesidad no solamente de la pena de la ley, pero fuimos redimidos para que ya no más fuésemos responsables a la ley. Salimos del antiguo pacto
y nos convertimos en personas responsables no a la ley de Cristo, perdón, no a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo, La justificación nos redimió de la de pena. la penalidad de la ley, la santificación nos redimió del poder del pecado. Exactamente, sí. Pero miren, Pablo está presentándole el punto a los judíos que quieren regresar a estar bajo la ley. Jesús murió para liberarnos de la autoridad de y responsabilidad a la ley mosaica, y ahora en el nuevo pacto somos responsables a él y sus procesos de salvación y sus procesos de crecimiento. Bueno, la ley no se podía llevar a cabo am, como se estaba o se había llevado a cabo, no se podía hacer. Realmente esto llega a todo el mundo. La gente no podía traer corderos, no podían hacer eso. Bueno, primero y antes que nada, ustedes y yo hemos dicho esto desde siempre, todos lo hemos dicho. No se puede guardar la ley, no se puede cumplir con los 10 mandamientos. Ujú. Honrar a vuestros padres y madres, si fuese un mandamiento, usted hubiera tenido que mostrarle a Dios que usted, desde el principio de su vida hasta el final de su vida, cualquier persona aquí en el programa, ¿alguna vez piensa que sus padres no sabían de qué era lo que estaban hablando? No preguntemos esa pregunta. Bueno, entonces, miren, solamente eso, hermano Swagger, muestra nuestra necesidad de ser redimidos, de estar bajo la ley, porque Así no hay es. uno de nosotros que no pensáramos que éramos más inteligentes que nuestros padres en algún momento. Muy interesante con Pablo, y notemos en los primeros 5 versículos de Gálatas 4, él dice nosotros, y luego en el versículo 6 dice a ustedes. Así que él se está incluyendo a sí mismo con esos judíos que creo que estaban causando daño sobre aquellos que estaban en Galacia, diciendo, nosotros tampoco podíamos hacerlo, nosotros fuimos destituidos también, ahora tenemos que ser redimidos, y de una manera agradable está diciendo, tienen que crecer, madurar, tienen que crecer y entrar en la mayor responsabilidad de fe, y va a hablar de esto en los próximos versículos. Pero hay una transición allí, no sé si lo vieron ustedes, él empieza con nosotros y luego habla de ustedes. Es una indicación que está hablando a todos, pero se está dirigiendo a esos judíos, diciéndoles, miren, ustedes se están comportando como niños, es tiempo de madurar. Tenemos ahora adopción. La diferencia entre ser hijo de la ley es que ahora puede ser hijo de Dios. Como hijo de la ley, es responsable a la ley, porque eso es lo que la ley hacía, ¿no? Eso era lo que Correcto, sí. sucedía en una bar mitzvah. Viene a ser un hijo de la ley, heredero de la ley. Si desobedece la ley, ahora recibirá la consecuencia que era castigo, muerte, la maldición. Y este peligro, los judíos no podían soportar esto. Ahora era el tiempo de ser redimidos de esto. Como Lauren dijo correctamente, tienen que estar bajo la autoridad del nuevo pacto, y ahora tienen la presencia del Espíritu Santo iluminando a nosotros los beneficios de Cristo. Y Pablo había enseñado esto a los gentiles, y deben de entender esto, y bueno, no deben de estar bajo esos elementos donde estaban los judíos en algún momento. Amén. Es un privilegio el saber que hemos sido adoptados en la familia. Sí. Y yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios por virtud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y el hecho de que lo aceptamos, y lo aceptamos personalmente, y somos adoptados en la familia de Dios. Pablo está utilizando un entendimiento romano de esto. No se trata de que, por ejemplo, si hay una pareja que no puede tener hijos, así que quieren ir a adoptar a un hijo que alguien más concibió. Esto no es exactamente lo que Pablo está enseñando. Él está enseñando algo llamado, lo que llamaban los griegos o los romanos, perdón, toga virilis, la idea de que un niño llega a cierta edad de madurez y el padre legalmente adoptaba a ese hijo en el sentido de que ese hijo ahora era considerado un adulto. Y si esto es lo que él está utilizando, ese concepto, significa que el padre reconoce que es suyo, pero ahora que el niño ha llegado a ser maduro, ahora va a adoptarlo a su casa de una manera que ese joven pueda ser responsable. Quiere decir eso que ahora él es un Heredero de lo que el heredero. padre tiene, sí, exacto. Nos lleva de vuelta a lo que Dios diseñó a la humanidad, ser hijos de Dios. Y lo que se perdió por el pecado ahora es redimido por Cristo. Y Así podemos es, llegar exacto. al punto en el que fuimos creados originalmente para ser hijos de Dios. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos.
Estamos de vuelta. Dave, lee una vez más, empezando con el versículo 5, por favor. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Permítame hacer esta pregunta. ¿Eso nos dice a nosotros que aquellos que estaban bajo la ley que incluía todo Israel no eran redimidos? Exactamente. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y ahí es donde, Quiere decir que no habían nacido de nuevo. bueno, no eran redimidos. Redimir significa comprar de vuelta. La pena de la ley, la maldición de la ley, en su totalidad aún dependía de la humanidad o estaba sobre la cabeza de cada individuo. Sí, Miren, pensemos en esto. Aún las personas que estaban bajo la ley, hermano Swagger, no podían irse al cielo después de morir. así es, así es. Pero no iban al infierno, pero Eran tampoco iban salvos, al pero no cielo. nacidos de nuevo. Salvos, pero no podían experimentar la presencia de Dios porque el pecado no había sido removido. Hasta que la cruz vino a ser un hecho. Exacto. Entonces Jesús vino para redimir, para comprarnos para Él, para restaurar, para quitarnos o eliminarnos de la maldición de la ley, para redimir todo lo que estaba perdido por la caída. Pero él le está diciendo a los judíos aquí que la ley no salvaba. Correcto. Y no se podía, y usted necesitaba un salvador de la ley. Interesantemente, uno de los propósitos de la ley era probarle al hombre que necesitaban un salvador, no probarle al Claro, hombre que claro. ellos eran piadosos y justos, sino lo Así opuesto, lo es. contrario. Y Él vino para comprarnos y quitarnos de ese sistema, porque una vez que ese sistema se instaló, era justo, santo y bueno, el único medio para que el hombre pudiera pasarlo o vivirlo era ser declarado perfecto. Y el padre tenía la manera de hacerlo. Sí, desde antes de la fundación del mundo, Comprar una vez más lo que el hombre había perdido. es lo que redimir significa. Soy Mm, redimido, comprado por precio. eso es. Jesús ha cambiado toda mi vida. Si Mm, alguien les pregunta a ustedes quién soy ¿quién yo, soy? solo díganle, soy redimido. Soy redimido. He sido Sí, redimido. amén. Alabado Dios. Y nos muestra también que bajo la ley, la relación que el hombre tendría con Dios realmente era inexistente, realmente no había mucha relación, estaba a la distancia. Por eso es que cuando Jesús oró y dijo, Padre Celestial, tengo que creer que eso dejó anonadada a la mente judía, porque ese era un Dios que se mantenía a una distancia, había un velo en el templo que separaba su Mm, presencia, su santidad. No había una relación personal con él. Eso es lo que quiero decir, una relación personal que un individuo puede tener con Dios ahora, y eso no era algo que existía, por lo menos como lo vemos en el nuevo pacto. Obviamente, saber de Dios es una cosa, pero conocerlo él personalmente es lo que podemos tener el día de hoy. Y cuando nos fijamos en la escritura para que redimiese a los que estaban bajo la ley, estar bajo la ley significa que realmente la persona está condenada. La paga del pecado es muerte y ese es el resultado final de que estemos bajo la ley. Entonces, primeramente, él señala una vez más que solo porque sois judío no significa que tienen salvación. Y en segundo lugar, solo porque están bajo la ley no significa que tienen salvación. Entonces, eso dejó en claro todo argumento, todo pensamiento que pudiera tener algún judío en cuanto a salvación por medio suyo y por sus obras. Una costumbre en el tiempo del Antiguo Testamento considero que explica lo que estás diciendo. Si un judío quedaba en bancarrota, eran requeridos, no sé si era ley o costumbre, pero sucedía que como requisito tenían que buscar la piel de un animal y escribir en esa piel todas sus deudas y a quién se le debía ese dinero. Y vamos a decir, 700 shekeles al tal señor y a tal señor, y así tenían que citarlo todo. Entonces, toda la ciudad ahora podía ver esto porque era una deuda que tenía con esa persona y se ponía que poner eso donde negociaban en la ciudad y cualquier persona lo podía leer y ver la vergüenza de ese hombre y porque ahora estaba en bancarrota. Pero de vez en cuando, tal vez era un familiar, tal vez un extraño, porque lo que es riqueza para unos son centavos para otros, ¿no? Y y sucede que un extraño o tal vez un familiar se acercaba y tomaba esa piel y la quitaba de aquel lugar. Entonces, eso se llamaba, lo doblaba, ¿no? Y cuando lo doblaba, escribía su nombre
en la parte de afuera queriendo decir, venga a mí y le voy a dar 100, o bueno, toda la deuda que tiene esta persona. Pagaré la cuenta de vida. Y, y eso se llamaba poseer el doble, ¿no? Y Jesucristo, gloria a Dios, descendió a este cuerpo mortal y, y él bajó la deuda que yo tenía y lo que toda la humanidad debía a Dios y dobló aquella piel y escribió su nombre Jesucristo, queriendo decir pago Y lo clavó en la totalmente. cruz, amén. Gloria a Dios. Y, y eso muestra lo que Él hizo por nosotros. Nosotros no podíamos pagarlo. Amén, Nosotros así no es. podíamos pagarlo. No había manera. Él pagó la cuenta, que Él lo pagó. Sí. Bueno, digamos esto, que es un precio tan grande se Tan pagó que grande. no hay manera de cómo el diablo o algún demonio del infierno o algún cristiano pueda discutir y decir que el precio fue insuficiente. Entonces, eso será para la eternidad. Por eso es que Él llevará esas marcas, esas cicatrices del Calvario por toda la Así eternidad. es. Siempre lo veremos a Él como el Cordero, el que pagó el precio. Y ahora, por causa de eso, porque Él borró las ordenanzas que estaban contra nosotros, la quitó del camino, la clavó en su cruz y ahora podemos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Eso es. No solo es algo inconocible en el futuro, a la distancia, no. Podemos tener una relación personal con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Qué bendición tan fenomenal. No solo eso, pero podemos estar toda una eternidad ahora en su presencia, en la gloria. Estaba pensando apenas ayer, mi suegra falleció casi ya 2 años, la madre de mi esposa, como resultado del COVID. Estaba pensando en ella, estaba pensando en mi abuela, en mi abuelo, en mis otros abuelos también, varios que ya no tenemos con nosotros. Y mi corazón se entristeció un poco, pero después me detuve y dije, no, espera un momento, piensa dónde ellos están. Todos eran salvos, todos conocían al Señor. Piensen en dónde están. Están en la presencia de Dios ahora mismo, adorándolo allá en el trono, y yo siento como que en el cielo ellos están preparando la mesa porque están preparándose para que mucha gente vuelva a casa. Pero estaba pensando en eso y yo dije, Señor, yo te quiero dar las gracias porque esa es la bienaventuranza que tenemos en Cristo. Yo no tengo que preguntarme ni dudar en cuanto a la eternidad, ni dudar por mi pecado, nada de eso. Yo puedo saber que soy salvo, redimido y en camino al cielo y estaré toda una eternidad en su presencia, adorándolo a Él, alabándole. Eso todo es porque yo tengo todo eso por el Calvario. A eso te refieres. Be very long. In the twinkling of an eye, we'll soon be gone. There's a whole lot of people going home. I can see them sitting at the table, almost ready to say come, knowing well there will be no vacant settings, for the whole of the family's coming home. Oh, yes. There's a Así whole es. lot of people going home. You believe it? ¿Usted By lo the cree? signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll soon be gone. For there's a whole lot of people going home. You'll have to overlook my... Tienen que tolerar mi voz afectada, pero suena muy bonita esa letra de todas maneras. Muy bien. Permítame leer 2 versículos que realmente afirman y confirman lo que usted estaba diciendo con respecto a lo doble, pero creo que son muy hermosos porque tiene que ver con el futuro de Israel, pero en cierto sentido tiene que ver con nosotros hoy. Capítulo 40 dice esto. John, espera un momento, por favor. Yo siento la Amén. presencia del Señor Ah, y siento que el Espíritu Santo está tratando con algunos. gracias, Señor. Y Jesucristo pagó un precio terrible para que usted, para que yo podamos hacer del cielo nuestro hogar eterno, para que no muriéramos perdidos, pero sino salvos por la sangre del Cordero.
Usted está aquí viendo esta televisión y lágrimas corren por su rostro. Y el Señor le está diciendo, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Yo voy a orar la oración de fe. Los hermanos van a ayudarle. Yo quiero que usted repita en voz alta con nosotros y quiero que la crea con todo su corazón. Y usted será redimido, porque Él pagó el precio por su redención. Él pagó el precio para que usted no muera eternamente perdido, sino que haga el cielo, como dije, su hogar eterno. Ahora oremos. Repita con nosotros y créalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que la he vida llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Te pido que me Te perdones pido que me perdones y me y me limpies limpies con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Con mi boca boca yo yo confieso confieso el Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios que resucitó a Dios Jesús resucitó a Jesús de entre los de muertos, entre los muertos y Él y vive. Él vive. En este En momento, este momento acepto a acepto Jesucristo a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le y hago le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a De su acuerdo a palabra, su palabra, que no puede que no puede mentir, mentir, soy lavado, soy lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, Gloria a alabado Dios. Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Él le compró con su preciosa sangre, damas y caballeros. Y yo quiero que usted le diga a alguien hoy día que usted le ha entregado su corazón a Cristo, porque le fortalecerá y le ayudará, y usted lo percibirá en su espíritu. Así que hágalo. Y yo le advierto que hay algunos que se pueden burlar, pero otros le van a felicitar. No importa de todas maneras, porque su nombre acaba de ser escrito en Amén. el libro de la vida. Así es. Y nadie puede negar su salvación si usted le dice sí a Cristo, y yo creo que usted lo ha hecho. Así que le damos al Señor la honra y la gloria. Hermanos Swagger, acaban de recibir la adopción. Ahí Fueron está. comprados y los Son sacaron parte de la de la ley. familia. Ahora son hijos de Dios. Y eso es tan simple. Suena muy simple, pero necesita ser así. Cristo, ¿sí? Así será. Cristo produjo este procedimiento del nuevo pacto, de que la fe y la gracia es el medio por el que nosotros entramos al reino. ¿Qué no es maravilloso? Que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, puede decirle sí a Jesús y recibir la adopción. Él nos compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por su preciosa sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. John, adelante, lee tu texto. Sí, quería compartir algo que siento que es muy hermoso con respecto a lo doble de lo que se había presentado. Isaías 40:1 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cuál es ese texto? Isaías capítulo 40, los primeros 2 versículos, y después entra a la voz que clama en el desierto hablando de la venida del Señor Jesucristo. Lo doble fue lo que Jesús hizo en la cruz. La sangre cubrió el pecado, pagó la deuda, y ahora tenemos, Jesús dijo que, y me encanta esto también en Juan capítulo 1, cabe dentro de lo que estábamos hablando, que todo aquel que le ha recibido, a él les dio el poder, esa palabra poder, Son los hijos de de ser, Dios. de ser llamados hijos de Dios, todos los que creen en su nombre. Ahí está. Amén. Somos adoptados al reino de los Eso cielos y ahora es. somos hijos de Dios y somos herederos de Dios con Cristo Jesús. Y el texto lo dice en un momento acá, que podemos Abba, clamar, Abba, Padre. Padre. Papi Amén, así Dios. es. Esa doble
ese papel, utilizando esa misma analogía, tiene a Jesucristo, su nombre escrito, Así y Él es. es el que pagó el precio. Así que cuando alguien trate de Ujú. recordarle a usted su pasado, solo diríjalos al nombre en ese cuero doblado. Díganle, Así hablen es, con así Él, es, porque ya está cubierto. así es. Soy libre, No tengo soy deudas. libre. Pagado La completamente. deuda fue paga. Alabado, alabado Dios. Alabado Dios. Y damas y caballeros, yo creo que hay personas hoy que Amén, han así sido es. salvas momentos atrás. Y no hay nada mayor que un alma que viene a Cristo. Jesús dijo, ¿en qué le beneficia al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pero ahora por la gracia de Dios usted no va a perder su alma. Así es. Usted se lo acaba de entregar al Señor y Él le ha limpiado de todo pecado. Y piense usted en lo que le estoy diciendo. Todo lo que usted hizo en el pasado ya se terminó, se fue, borrado, se ha ido, pago por la gracia de Dios. Y le damos gracias al Señor por eso, ¿no? Hermanos, vamos a regresar a esto mañana, pero el versículo 6 tal vez sea algo muy importante que añadirle a la mente de esta gente, aquellos que acaban de aceptar al Señor Jesús. Adelante, léalo. Y por cuanto sois hijos, Ahora tenemos muchos privilegios. Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Ahí está. Porque somos hijos, el Espíritu Santo ha sido enviado para tomar residencia permanente en nuestros corazones. Todo aquel que acabe de orar con usted, Así es. Dios ahora vive dentro de sus corazones. El Espíritu Santo, mientras aprendemos a confiar en Cristo y lo que Él ha hecho, les ayudará a vivir esta experiencia cristiana. Así es. Ahí está. Y su domicilio, su dirección ahora ha cambiado. Y ahora está en la gloria. Alabado Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Damos gracias a Dios por su presencia que hemos sentido y les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.